En aquellos días sucedía. Capítulo 3. El ser humano. Naturaleza versus diseño original. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué, si amamos tanto a Jesús, pervertimos su modelo? Nuestro punto de partida consiste en entender que como seres humanos tenemos una naturaleza caída. Ya no somos lo que Dios creó y tenemos necesidades específicas conforme a esa naturaleza humana alejada de Dios. En la medida que somos lavados por la palabra, vamos superando esas necesidades y conformándonos a la imagen de Jesús. Más allá de las necesidades fisiológicas, tenemos necesidades emocionales o psicológicas que conforman o deforman, desarrollan o merman, provocan o limitan lo que somos, lo que hacemos y las reacciones que tenemos. Entre esas necesidades podemos enunciar algunas: necesidad de pertenencia, necesidad de reconocimiento, necesidad de aceptación, necesidad de expresión, necesidad de sobresalir, necesidad de mandar o dominar. Resulta altamente notorio que la sabiduría humana y sus filosofías se encuentran muy lejos de la sabiduría de Dios, incluso en la definición de conceptos básicos como la verdad, la existencia, la razón, la moral, el conocimiento, la mente o la realidad. Podemos ver esta diferencia, pues están fundamentados en la ética, la lógica y el desarrollo del hombre por el hombre mismo. Diversas corrientes de pensamiento como el socialismo, utópico y científico, el anarquismo, nuevas interpretaciones de la historia, la ciencia y los asuntos religiosos se basan en elecciones personales, intuición o en la realidad experimental de cada persona. Surgen tendencias como la nueva era, algunas filosofías orientales, el misticismo, la metafísica, entre otras tantas que permean en la sociedad y la influyen exhaustivamente. Debemos recordar el consejo de Pablo y cuidar de no caer cautivos en esas filosofías y vanas sutilencias basadas en ideas, pensamientos y tradiciones del mundo y que se fundamentan en sus propios principios y no en los principios y valores de Dios en la Biblia. La historia nos da información suficiente para reconocer los hechos que tuvieron el modelo de Jesús para discipular naciones. No podemos soslayar que quienes llevaron a cabo tales hechos fueron personas como cualquiera de nosotros, con las mismas capacidades y habilidades, carencias y debilidades. El tiempo no ha hecho gran diferencia en la naturaleza humana. La psicología nos da información sobre esta naturaleza. El estudio de un concepto básico de esta ciencia nos permitirá comprender ciertas características del actuar humano. Narcisismo. El narcisismo es una etapa natural en el desarrollo psicológico de todos los seres humanos. Este término, acuñado por Freud en alusión a un personaje mitológico, se refiere al comportamiento, los sentimientos y las actitudes de los adultos que centran su vida en ellos mismos. En un bebé o en un niño pequeño es natural el egoísmo. Es inevitable el disgusto que sienten los pequeños cuando lo que exigen de sus padres no se cumple, en tanto que no pueden explicarse este incumplimiento, pues sienten que merecen absolutamente todo. Ellos esperan de los adultos aceptación, reconocimiento y hasta admiración por lo que hacen. Su mayor frustración es que quienes lo rodean no les otorguen aquello que esperan. En su temprana edad y sus imposibilidades de entender lo que sucede en el entorno, su actitud es muy comprensible. Las madres, en su instinto maternal, entienden las necesidades propias de sus hijos, aunque en ocasiones parezcan ilógicas e irreales. Conforme vamos madurando, las conductas narcisistas pueden atenuarse, pero en el interior de las personas el narcisismo nunca desaparece.
Existen dos posibilidades de desarrollo. Una consiste en que una perturbación psicológica en esta fase dé por resultado en la vida adolescente y adulta lo que denominamos un trastorno narcisista, el cual se encuentra comprendido dentro de la clasificación de los trastornos de personalidad, de modo que se observa desde un déficit en el funcionamiento de la persona hasta un comportamiento grave. La segunda y más común de las posibilidades es que el ser humano nunca abandone sus anhelos y deseos, lo cual produce una gama muy amplia de formas de conducirse en la vida, a partir de una motivación interna desconocida en unos casos, inconfesable en otros, pero a fin de cuentas, narcisista. Cada persona a lo largo de su vida desarrolla en mayor o menor proporción la habilidad para que las conductas, el proceder, los sentimientos y las ideas parezcan adecuadas, pertinentes y benéficas. Algunas veces lo son, otras no. Según el Manual Estadístico de Diagnóstico de Enfermedades Mentales, el trastorno narcisista de la personalidad es un patrón general de grandiosidad en la imaginación o en el comportamiento, una necesidad de admiración y una falta de empatía que comienza al principio de la edad adulta y que se dan en diversos contextos. El narcisista, número 1, tiene un grandioso sentido de autoimportancia, exagera los logros y capacidades. Espera ser reconocido como superior sin unos logros proporcionados. Número 2. Está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor imaginarios. Número 3. Cree que es especial y único y que solo puede ser comprendido por o solo puede relacionarse con otras personas o instituciones que son especiales o de alto estatus. Número 4. Exige una admiración excesiva. Número 5. Es muy pretencioso, teniendo, por ejemplo, expectativas irrazonables de recibir un trato o favor especial o de que se cumpla automáticamente lo que espera. Número 6. Es interpersonalmente explotador, sacando provecho de los demás para alcanzar sus propias metas. Número 7. Carece de empatía. Es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Número 8. Frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás lo envidian a él. Número 9. Presenta comportamientos de actitud arrogante o soberbia. En el caso de las personas que funcionan con una motivación mayormente narcisista, desarrollan también la habilidad para mostrar que su desempeño en la vida responde a los más altos valores, más que a un interés egocéntrico. Son altamente capaces de manejar hacia ellos y hacia los demás una conducta aparente que está basada en el interés por los otros. De manera que quienes lo rodean creen que esta persona hace todo por el bienestar de ellos sin percatarse que lo hace para exigir y recibir la admiración que necesitan. Natural y hasta deseable que las personas esperen de los demás reconocimiento y aprobación, pero quien conserva íntimamente un anhelo narcisista espera de los demás reconocimiento y admiración y todo lo que hace está encaminado a ello. Cuando los deseos narcisistas son grandes, sin llegar al grado del trastorno psicopatológico llamado trastorno narcisista de la personalidad, los narcisistas son grandes maestros en ocultar sus motivos. Citamos, con fines ilustrativos, algunos ejemplos. Inciso A. Cuando el narcisista es líder, busca el aplauso de sus seguidores. En cambio, cuando alguien tiene una verdadera vocación de servicio, gratitud e interés compasivo, busca el beneficio de los demás. El narcisista se frustra y acusa a los demás cuando su función no llega a buenos resultados. En cambio,
Quien sirve de manera genuina, en caso de fallar, se pregunta qué pasó en él y qué pasó en el otro para explicar por qué no lograron ambos lo que pretendían. El servidor no espera obsequios ni aplausos, aunque los demás se sientan obligados a hacer servicios por él. El narcisista tiene la expectativa que aquellos a quienes ayuda le sirvan. Algunas personas dedican su tiempo en mayor o menor medida para llevar a cabo algunas actividades que representen bienestar, servicio o atención a los demás. En el mejor de los casos lo hacen por gratitud, por poner al servicio de la gente los dones que les fueron otorgados. Sin embargo, el narcisista procede de la misma manera, pero no es la gratitud ni el genuino deseo de hacer el bien por los demás lo que lo motiva, sino la desmedida exigencia de recibir admiración y de demostrar a los demás las grandes capacidades que erróneamente supone poseer. El desmedido deseo de que se le reconozca una sensibilidad extrema, una inteligencia mayor o una indiscutible capacidad de conducir, orientar, enseñar y ayudar a los demás, obedece a que estas cualidades no son muy amplias en los narcisistas, pero en su gran deseo de poseerlas, hacen todo cuanto esté a su alcance y a veces lo que no está en sus manos para lograr aprobación y reconocimiento. El que por verdadera vocación de servicio, por amor a los demás, por gratitud, dedica una parte de su vida a otros, consigue resultados inmediatos, progresivos y permanentes. El narcisista puede permanecer en ese rol de manera continua y obtener resultados inmediatos. La diferencia es que estos resultados no son permanentes. La ausencia de comprensión, de entendimiento, de capacidad, de empatía, de compasión, hacen que a la larga el narcisista se vuelva un dictador que marca la forma en que deben conducirse los demás y, aun en el caso de ofrecer razones suficientemente válidas, lo único que pretende es conservar un estatus de influencia, manejo y control sobre los otros para que les satisfagan sus necesidades personales de admiración. Inciso B. Existe una diferencia sustancial en el manejo de la autoestima entre quienes buscan satisfacer sus necesidades narcisistas y quienes solo buscan bienestar, armonía y sanidad. La autoestima es un atributo primordial de cada ser humano. Existen personas que la poseen y la expresan en la forma de conducirse hacia ellos mismos y hacia los otros. Está basada en sus ideales, cánones y reglas de vida, cualesquiera que éstas sean. Una correcta autoestima incide en una satisfacción continua, una experiencia armónica de bienestar interno que produce serenidad, tranquilidad y la capacidad de poder autorregularse ante los dilemas inevitables que la vida siempre plantea. Sin embargo, quien intenta, aún sin ser consciente, mantener su autoestima a partir de la opinión, actitud o muestras de gratitud de los demás, necesita de modo narcisista sustentar la propia aceptación con base en lo que ocurre en su exterior. Cuando la autoestima depende de los otros, se exime a los demás que sean los encargados de elevarla cada vez que se tenga una amenaza. El narcisista demanda, sin decirlo, que otros sostengan su autoestima para mostrar el estatus que tiene, ya para mostrar un supuesto poder, conocimiento y sabiduría. El narcisista mantiene su autoestima por un dictado externo. La persona que está satisfecha por sus habilidades, por su capacidad de amar, por sus posibilidades de cuidarse a sí mismo y a los otros, no necesita del exterior para mantener un autoconcepto bueno y una autoestima benéfica y estable, que difícilmente se derrumba. Sin embargo, en el caso de un narcisista, siempre existe el riesgo de derrumbarse,
y el esfuerzo para que los otros cumplan la tarea de admiración es continuo, cotidiano y persistente. Inciso C. Quien ejerce una autoridad que no se basa en el deseo de satisfacción narcisista, ejecuta esa autoridad de acuerdo con el cumplimiento de sus funciones, dando por hecho de manera automática e inmediata que su estatus es reconocido, sin tener que ocuparse de tareas que aseguren este reconocimiento. Simplemente cumple su función y su misión con la certeza de que lo demás viene por añadidura. El narcisista conoce la manera de hacer creer a los otros que posee habilidades, destrezas, capacidades y conocimientos que no tienen los que están junto a ellos. Más aún, siente necesidad de decir y hace creer a los demás que tienen en su poder un conocimiento al que ellos no tienen acceso y que solo lo obtendrán gracias a su benevolencia generosa. Esa creencia que logra inculcar a los demás y esa expectativa de que él concederá aquello que solo él posee, no se cumple por dos razones. Primero, porque verdaderamente no se posee ese conocimiento superior, y segundo, si en realidad lo tuviera, aunque no es posible, quienes estuvieran a su lado, por temor del narcisista, ya no se sentiría la admiración que él espera. No lo seguirían, no lo apoyarían, no se encargarían de cumplir la tarea de mantener su autoestima. Alguien que tiene interés por otra persona lleva a cabo un detalle, da orientación o compañía al otro nada más por el gusto de saber que aquello que hizo puede aportarle alegría. Por ello, tendrá la intención de repetirlo sin esperar que sea divulgado, conocido y premiado, solo por el placer de estar bien consigo mismo. Una persona que tiene en su fuero interno una insatisfacción narcisista espera que todo lo que hace en la vida adulta sea difundido, que los otros pregonen lo que ha hecho, que le comuniquen a todas las personas que puedan escuchar las cosas bondadosas que acaba de hacer. Lo espera como una consecuencia natural a lo que hace. Si no ocurre así, él mismo se da a la tarea de difundirlo. Puede hacerlo en una conversación directa o usando las redes sociales. Es como si dos personas dictaran una ponencia. En el primer caso, el interés está centrado en lo que los oyentes pudieron aprender, aunque claro que no está exento de la impresión que causó, la aceptación que tuvo, del grado que pudo provocar en sus oyentes. En el segundo caso, el interés está centrado en el elogio y admiración que pretendió provocar en el auditorio, y da por hecho ineludible que el auditorio se benefició enormemente de sus palabras y pone un énfasis especial en el impacto de su imagen. Inciso D. El narcisista aparentemente se adapta a las complicaciones del entorno y las relaciones interpersonales, sin perseguir una solución, porque cree ilusoriamente que el resto le concede lo que ha pedido. Aún en el caso de que el narcisista no obtenga lo que pretende, encuentra una razón para explicar que en verdad sí lo tiene, que los otros, por rivalidad, envidia, insignificancia personal o por cualquier razón que se le ocurra, lo tiene en un lugar especial, pero se ocupan de no demostrárselo. Una persona que posee en su funcionamiento las características narcisistas descritas, tiene el anhelo de ser el líder formal o informal de alguno de los grupos donde se desenvuelve. En ocasiones este deseo es inconfesable y en otras es francamente manifiesto. Cuando el narcisista logra obtener el estatus de líder, ya sea formal o informalmente, tiene la habilidad de hacer creer a sus adherentes que sus propósitos absolutos no son otros más que la consecución de los ideales y de las metas a los que el grupo aspira. Pero en el fondo, el líder narcisista solo desea que lo sigan a él, que crean en él, que lo reconozcan y le rindan tributo.
Como se ha empeñado mucho en esto, consigue que los miembros del grupo perciban que su esfuerzo está encaminado al logro de las metas grupales, sin percatarse a veces, por tiempos muy prolongados, que el líder narcisista solo ha trabajado en aras de su satisfacción personal. El narcisista pide a su grupo continuamente que expresen entre ellos y hacia él las habilidades, cualidades y virtudes que supuestamente posee. Esta expresión da por resultado, por un lado, el cumplimiento de los deseos narcisistas en el líder y por otro, el grupo reafirma la confianza en él. Aún en el caso que las metas no se vean próximas a ocurrir. El líder narcisista usualmente encuentra la manera de convencer a los demás que las dificultades y la ausencia de logros no radica en su persona, sino en un funcionamiento deficiente del grupo. Convence a los otros de que están trabajando con un esfuerzo insuficiente, con una responsabilidad menor y hasta con un compromiso mínimo. Esto no está basado en una capacidad mayor, viene del intento constante y amplio del narcisista de ser admirado. Esta intención se lleva a cabo todos los días, de manera que el líder narcisista encuentra la manera de convencer a los otros de que es él quien más conviene para dirigir ese grupo. Los narcisistas que no obtienen estatus de líder llevan a cabo igualmente estas conductas, aunque sea con una o dos personas. Inciso E. El líder narcisista siente desprecio por alguno o varios de sus seguidores, aunque él mismo no pueda admitirlo, pero como producto de este desprecio desarrolla la astucia de señalar de manera repetitiva fallas reales o supuestas en los demás. Cuando esto ocurre, no imprime una amenaza explícita, ofrece en cambio una actitud de comprensión y una promesa de ayuda a los otros para la solución de sus fallas, pero deja de manera implícita una amenaza que se refiere a la pertenencia del otro al grupo. Inciso F. Si el líder narcisista es confrontado por sus seguidores o le es señalado un mínimo incumplimiento, es frecuente que revierta la confrontación hacia los miembros y genere una división entre estos. Sabedor por conocimiento o por intuición del hecho de que cuando un líder es confrontado por razones reales o equívocas, siempre habrá miembros del grupo que lo protejan. Se trata de una forma natural de funcionamiento de los grupos, pero el líder narcisista la utiliza a su favor aún a costa de dividir y disminuir al grupo. Inciso G. Otra característica del líder narcisista tiene que ver con la creencia, equivocada las más de las veces, que posee muchas cosas que los otros envidian. Esto se hace con el fin de ocultar a uno mismo las envidias de las que se padece, haciendo notar a sus seguidores que se es una persona envidiada, haciéndolos creer que si están con él, también ellos tendrán la misma cualidad. Inciso H. El líder narcisista es un dictador que proyecta una imagen de una persona altamente competitiva y altamente empática. Pero cuando las personas a su alrededor no siguen sus dictados, tal como él los determina, los ataca o hace que otros miembros del grupo los ataquen. No es inusual que algunos miembros no sigan sus directrices al pie de la letra, pero el narcisista, en su creencia de grandiosidad, no se percata de las fallas de su proceder. No se da cuenta que cuando exige a los otros que resuelvan sus dilemas de manera idéntica a como él lo hace, no necesariamente obtendrán los mismos resultados. Cuando varios miembros del grupo se percatan, el narcisista capta el peligro de pérdida y busca a alguien que tenga la capacidad real de rescatar a sus seguidores, siempre y cuando sea él quien pueda obtener el crédito. Inciso I. Los líderes y las personalidades narcisistas en general son capaces de mostrar una humildad inexistente.
una generosidad aparente y una habilidad aparente también de ayudar a los demás. Dentro del tema es útil enlistar las características del cuadro de trastorno de personalidad narcisista. La Clasificación Internacional de Enfermedades determina el trastorno de personalidad narcisista si se reúnen 6 de las siguientes características. Número 1. Un sentimiento grandioso de gran importancia personal. Número 2. Fantasías de ser merecedores del amor ideal. Número 3. Lograr éxito ilimitado acompañadas de una creencia de gran poder, inteligencia y brillantez. Número 4. Creencia de ser especiales, únicos y diferentes, acompañada por la sensación de que solo pueden ser comprendidos por personas especiales de amplio estatus personal, social e institucional, y solo se deben relacionar con estos. Número 5. Una necesidad adictiva de admiración y un temor grande a la crítica de los demás acerca de sus propias ejecuciones, lo que denota una autoestima vulnerable y baja. Número 6. Una exigencia ilimitada acerca de sus propios derechos, una expectativa irrazonable de un trato especial, como si fueran merecedores de todo lo que deseen, merced a la alta categoría que presentan. Número 7. Explotación, control y demanda exagerada hacia los demás, suponiendo que son ellos los que otorgan a los otros. Número 8. Una ausencia total de empatía, disfrazada por un falso reconocimiento a los deseos de los otros, suponiendo que los sentimientos de los demás concuerdan con los propios. Número 9. Presencia persistente de envidia hacia los demás, justificadas por la idea de que son ellos los envidiados y por un desprecio pertinaz hacia los otros. Número 10. Arrogancia constante, prepotencia y una altivez mostrada en cada acto o comportamiento. Quienes detuvieron el modelo de Jesús para evangelizar al mundo entero fueron seres humanos comunes y corrientes, como tú y como yo. Ellos, como muchos de nosotros, servían al Señor, seguramente de corazón, aunque en paralelo, al ser completamente humanos, no hacían a un lado la satisfacción de sus necesidades. Quizás, al principio, imitando a Cristo, se negaban a sí mismos, tomaban su cruz y le seguían, buscando a Dios intensamente como consecuencia de la persecución que sufrían. Lastimosamente, al cesar esta y al verse obligados a organizarse por el constante crecimiento que tenían, fueron enfriando su anhelo de obediencia y su pasión por la enseñanza. Su humanidad, seguramente, fue ganando terreno y entonces trataron de sobresalir, ser reconocidos, dominar, pertenecer, etc., provocando diferencias entre ellos, iniciadas con una leve y momentánea molestia ocasionada por la división de los trabajos, la atribución de responsabilidades, la mezcla de funciones administrativas con actividades espirituales, con el tiempo y el crecimiento, haciendo de más valor y de mayor jerarquía las posiciones en la iglesia, llegaron a sentimientos de odio y deseos de venganza en extremo, guerras y asesinatos por alcanzar el poder y las riquezas. Ser, hacer y tener han sido y seguirán siendo los intereses más comunes de la gran mayoría de los seres humanos. Habiendo repasado algunas características de la naturaleza humana, es claro que tanta maldad, tanta corrupción, tanto egoísmo han ocasionado que la humanidad haya sufrido desde el principio de su existencia y que en el tiempo de Jesús se afectó y detuvo el propósito de evangelizar al mundo, siguen siendo los mismos conflictos que hoy enfrentamos. Es común aceptar que podemos enfermarnos de gripe o del estómago o tener dolor de cabeza.
Aún con dolor aceptamos que podemos enfermarnos de cosas más graves como diabetes, hipertensión, apendicitis, cáncer y muchas otras enfermedades más. Pero qué difícil es creer o aceptar que podemos enfermar de la mente. Ante la duda respondemos con la clásica excusa: no voy con el psicólogo porque no estoy loco. Sin embargo, grandes males de la humanidad serían erradicados o al menos disminuidos si pusiéramos un poco de atención a los padecimientos de todo tipo, incluyendo desde luego los de la mente y el corazón de los seres humanos. De nuestro corazón salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Recordemos que si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Debemos reconocer algo que sucedía y hoy sigue sucediendo, que teniendo comezón de oír, se han amontonado maestros conforme a sus propias concupiscencias y han apartado de la verdad el oído, volviéndose a las fábulas, al engaño por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los conceptos del mundo y no a las enseñanzas y mandatos de Cristo Jesús. Cuando Jesús dijo que los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y se enseñorean de ellos, y aún los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores, enseñó que no debe ser así entre nosotros, sino que el mayor debe ser el menor y el que dirige debe ser el que sirva. El ejemplo es Él, pues también dijo que entre nosotros Él es el que sirve. Pablo insistió en que nadie juzgue lo que comemos o bebemos en días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que nada nos afecte o nos influya, y muy especialmente toda aquella vanidad que hincha la mente carnal contraria a la mente de Cristo, por quien debemos vivir muriendo a los rudimentos del mundo y a mandamientos, preceptos y doctrinas de hombres que, aunque algún valor puedan tener en lo humano, no cambian ni el corazón ni la conducta, y todo ello con el tiempo se transforma o desaparece. Sin duda nada nuevo hay bajo el sol. La única posible solución es un cambio desde dentro del ser humano que solo Dios puede lograr. Son sus principios y valores, el poder del Espíritu Santo y la autoridad en el nombre de Jesús los únicos catalizadores que pueden detonar un cambio de dirección. El cambio en el ser interior que únicamente se obtiene con el nuevo nacimiento. Necesitamos una nueva naturaleza, apartada del egoísmo, la soberbia y la envidia. Debemos pedir al Señor que nos dé una naturaleza capaz de obedecer lo que Él nos ha mandado y habilidad para enseñar a otros a hacer lo mismo. La manera más efectiva para no tener un mayor concepto de uno mismo que el que se debe tener, pensando de uno con cordura y conforme a la medida de fe que Dios nos ha repartido, es recordar que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y menospreciado del mundo y lo que no es para anular lo que es, para que ninguno se jacte delante de Él. El Señor nos ha elegido no porque seamos lo mejor o lo más adecuado, sino porque algo encontró en nuestro corazón, dispuesto a cambiar y depender de Él en todo. Es por Dios que estamos en Cristo y Él nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Enfáticamente que el Señor conoce nuestras carencias, incapacidades y limitaciones, y que Él se encarga de suplir todas nuestras necesidades, tanto físicas como mentales, emocionales y espirituales, pues toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Así que solo podemos poner nuestro corazón,
Es lo único que tenemos. Se lo ofrecemos al Señor pidiéndole que no permita que le falle, permitiendo otra vez el modelo que Jesús diseñó para que sea predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, rogando a Él para que ese corazón que envejece no se aleje de obedecer lo que nos ha mandado y pueda enseñar a otros sin robarle la gloria, gloriándonos en el Señor hasta que Él venga. Debo preguntarme entonces, ¿debe seguir siendo mi ministerio, mi llamado, mi servicio, mi posición, mi imagen, mis discípulos, mi unción, mi yo y lo mío? La grandeza en terrenos espirituales no se mide por lo que se aparenta, ni por el esplendor del atuendo, tampoco por el conocimiento o los estudios, mucho menos por la capacidad económica o el carisma personal, el nivel o la jerarquía alcanzada, sino por la santidad de vida y por la gracia y bendiciones recibidas. Y si alguno tiene ese tipo de grandeza verdadera, debe usarla para servir a otros y no para servirse de otros.